Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Hoy continuamos con las conferencias correspondientes al módulo de arritmias del primer curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. Antes de iniciar, importante recordarles, por favor, que tomen en cuenta que la calidad de la transmisión siempre está relacionada al Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, les recomendamos reconectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que la calidad de la transmisión sea de buena calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior con la palabra reconectar. Inmediatamente regresará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas al speaker, mismas que serán resueltas finalizada la conferencia. Recordarles a todos los participantes que las conferencias se encuentran publicadas en el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Pueden acceder libremente. Asimismo, tengamos presente que finalizados los módulos se envían los links de las evaluaciones. Sin más, queremos dar la bienvenida al moderador de esta noche, el doctor René Vicuña. Doctor Vicuña, adelante, que sea un éxito, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor, podemos encender la cámara, por favor. Perfecto, buenas noches. Para mí es un placer compartir esta reunión científica con el doctor Luis Alberto Gómez. En la próxima diapositiva les voy a mostrar su currículum. El tema que se le concedió es manejo de los diferentes escenarios de pacientes anticoagulados con fibrilación auricular. Creo que es un tema importante y vale la pena. Al final seguramente van a haber muchas preguntas en relación a los diferentes escenarios que justo el doctor Gómez nos va a tratar. El doctor Luis Gómez es médico y cirujano por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista en cardiología por la Universidad René Favaloro en Argentina, especialista en electrofisiología y arritmias en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad de La Plata, y presta sus servicios profesionales en la provincia de Manabí en ecoarritmias. Con él hemos tenido oportunidad de compartir algunos casos. Lo conozco desde hace mucho tiempo y creo que va a ser una excelente presentación. Sin más, le cedo la palabra al doctor Luis Alberto. Bienvenido, gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación, René. Muy gustoso de participar el día de hoy en este evento de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología del Núcleo Pichincha. Estoy muy gustoso de poder ser conferencista para poder ayudar un poco en este tema tan apasionante que es la anticoagulación. Primero quisiera poner mi diapositiva y bueno, vamos a trabajar sobre los manejos de diferentes escenarios en el paciente anticoagulado. Y esto parece ser un tema bastante amplio, sí, bastante amplio, porque sí vamos a tener que tratar de resumir en lo posible. ¿Se ve la diapositiva ahí, René? ¿Sí? Sí, se ve. Ya, tratar en lo posible de resumir todos los escenarios. Para eso tenemos un poco lo que es, en resumen, la guía de tanto de la Sociedad Europea como la nueva guía de fibrilación auricular que fue presentada recientemente por la Sociedad del Tórax, en donde justamente se habla de los escenarios en la anticoagulación con la fibrilación auricular. Bueno, pues soy conferencista de varias empresas, tanto Sanofi, Reumers, Abbott. Esos son mis conflictos de intereses y la realidad es que hablar de anticoagulación sí genera bastante conflicto de interés. Vamos a tratar de que en este contexto, digamos, tocar todos los anticoagulantes y los escenarios más importantes para esto. Bueno, los nuevos anticoagulantes orales, la realidad es que a pesar de
de la dificultad y de tanto tiempo que nos costó poder tener un nuevo anticoagulante oral, la warfarina, que ha sido, digamos, prácticamente el cuchimbolo de cada nuevo anticoagulante con el que se va a comparar, y al mismo tiempo, con tantas desventajas que tenemos con la warfarina, entendemos que los nuevos anticoagulantes llegaron para quedarse. Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban y Endoxaban. Endoxaban no hay en el mercado ecuatoriano al momento. Entendemos que la respuesta es predecible, no se necesita un monitoreo del efecto terapéutico, un inicio rápido y un fin de acción rápido, y esto es importantísimo. Cuando uno comienza la dosis de warfarina y uno comienza a entrar en rango, uno tiene un mes hasta llegar al rango en donde uno tiene aumento de riesgo de eventos cardioembólicos por esta misma razón, porque no inicia rápidamente la medicina. ¿Qué más que los nuevos anticoagulantes orales puedan iniciar rápido y finalizar rápido en el momento en el que exista alguna urgencia o alguna cirugía que querramos programar? De la misma manera, no necesitamos ajustar frecuentemente la dosis, ¿sí?, salvo que tengamos un paciente que está en el borde de sus clínicas de creatinina, y ahí vamos a hablar de las situaciones especiales, ¿sí?, donde sí vamos a tener que hacer pequeños ajustes de la medicina, escasa interacción con las medicinas, con otras drogas, sin interacción con alimentos. Entendemos que la warfarina, su talón de Aquiles es la vitamina K, y los alimentos con vitamina K, pues bueno, inhiben el efecto de la warfarina. En ese contexto, las interacciones con alimentos pues son amplias y no hay resistencia a los nuevos anticoagulantes orales hasta el momento. Es por eso que cada uno fue saliendo en la medida en que tuvimos un panorama ideal para que las nuevas investigaciones puedan comparar los nuevos anticoagulantes orales con la warfarina. Y ustedes pueden ver a lo largo de los años cómo el boom de los nuevos anticoagulantes orales, al menos para posicionarse, concentra entre el 2009 al 2011, en donde todos los nuevos anticoagulantes orales entran con sus estudios a comparar. Lo importante aquí es que los nuevos anticoagulantes, todos, tienen una particularidad, que cuando los estudios comienzan a hacerse de estos nuevos anticoagulantes, tenemos una situación en particular, que es que comenzamos a ver el perfil de seguridad en el uso de un nuevo anticoagulante oral como un endpoint primario, porque damos por sentado que un nuevo anticoagulante oral no es inferior a la warfarina, y al mismo tiempo queremos saber su perfil de seguridad, y en ese momento es que comienza un poco a cambiar la forma de hacer un estudio para reducción de mortalidad hacia perfil de seguridad. Y es por eso que los nuevos anticoagulantes avanzan en la terapéutica, disminuyendo la embolia con accidente cerebrovascular, disminuyendo el sangrado intracraneal y la mortalidad de toda la causa. En las guías europeas del 2018, el paciente que requiere anticoagulante oral lo dice bien en una tablita que las voy a explicar a continuación. Bueno, pues en el paciente con estenosis mitral moderada severa está contraindicado, y en la prótesis valvular mecánica también está contraindicado. Es entendible un poco esta situación, puesto que en estas dos alteraciones existe mucho mayor roce de las fuerzas de contacto y éstasis que puedan producir trombos, y en ese contexto un anticoagulante que actúe sobre varios factores de anticoagulación podría dar ese beneficio frente a un anticoagulante que actúa sobre un factor de coagulación en particular. En tal caso, en ese contexto, los nuevos anticoagulantes orales pueden ser usados en enfermedades valvulares leves a moderadas, ¿sí?, dependiendo obviamente la enfermedad valvular y el origen de ella, y podrían también comenzar a usarse en los pacientes con estenosis valvular aórtica, pero los severos todavía, digamos, existen estudios que están en proceso en este tipo de pacientes. En las prótesis biológicas, después de 3 meses, en general, digamos, se puede usar la anticoagulación, y en las prótesis, en los reparos de las válvulas mitrales también
podrían incluirse nuevos anticoagulantes orales. En los pacientes con TAVI se están comenzando a ver estudios y en la miocardiopatía hipertrófica comienza a haber data en ese contexto. La realidad es que los estudios de los nuevos anticoagulantes orales no todos fueron iguales, ¿sí? En general la hipótesis es no inferioridad, ¿sí? Pero el diseño del estudio, pues un estudio abierto, que en la Vigatran, en el Rivaroxaban tenemos un estudio doble ciego y en el Apixaban un doble ciego con un número de pacientes interesantes. Fíjese, 18.000 pacientes para Dabigatran, 14.000 para el Rivaroxaban y 18.000 en el Aristóteles para el Apixaban, teniendo un similar tiempo en rango de warfarina, un promedio de un CHATS de 2, salvo el Rivaroxaban de 2.5, y la dosis recomendada, en este caso 150 y 110 para Dabigatran, para Rivaroxaban 20 y para Apixaban 5 cada 12, con objetivo primario de ACV o embolia sistémica, ACV embolia sistémica en todos. Cuando uno revisa la guía, uno debería de definir realmente si estamos haciendo el diagnóstico de la fibrilación auricular, tenemos que hacer el seguimiento, tenemos que hacer la reevaluación del CHATS. Y esto es una cosa dinámica. El CHATS-2-VAS es algo que vamos a tener que manejar dinámicamente y volver a rehacerlo en cada consulta con nuestros pacientes, puesto que es una forma dinámica de poder interactuar con el paciente con anticoagulación. Si uno va a hacer el switch del paciente con warfarina hacia un nuevo anticoagulante oral, uno debería de definir si el INR está en menos de 2, uno puede iniciar inmediatamente el nuevo anticoagulante oral. Si está entre 2 y 2,5, uno comienza inmediatamente el nuevo anticoagulante oral o al día siguiente. Y si está en 2,5 y 3, tiene que ver aproximadamente, posponer por aproximadamente 3 días para volver a hacer un INR y definir si el paciente necesita un nuevo, puede ya incorporarse el nuevo anticoagulante oral. Y con el nuevo anticoagulante oral, pues bueno, si uno va a cambiar a warfarina, lo que hace es comenzar la dosis de warfarina y entendemos de que el inicio es lento, es por eso que deberíamos repetir el INR entre 3 a 5 días para poder ver si es que comenzó a hacer efecto y si el INR está menos de 2, definir si de 1 a 3 días volver a medir el INR para poder soltar el nuevo anticoagulante oral y comenzar, digamos, con la warfarina. Y así sucesivamente iríamos. Si es que el INR está en más de 2, pues bueno, repetir un INR, un INR más después y suspender el nuevo anticoagulante oral. Con respecto al tema del ajuste de la medicina, cada una tiene una situación en particular. Vamos a comenzar a ajustar de acuerdo al clínex de creatinina y es por esto que la guía actualmente dice que la evaluación del paciente es continua. Entendamos que si tenemos un paciente con un clínex de creatinina de 35 y estamos ahí en el borde y de pronto nos hizo falla cardíaca, tuvimos que empujar un poco el riñón y la creatinina se nos eleva y al mismo tiempo el paciente cae a 20 de clínex de creatinina. Entonces, en ese momento es donde uno tiene que siempre hacer este ensayo de ajustar de acuerdo a la dosis de clínex de creatinina. La medicina que ampliamente nos permite un rango, ¿sí?, de manejar la misma dosis al mismo tiempo que tener un clínex de creatinina estable en ese paciente que ronde entre 50 a 95, sería el Apixaban, que nos da un poquito más de margen frente a las demás moléculas. Aún así, las demás moléculas tienen un ajuste, pero una vez que llegas al 30 de clínex de creatinina, tienes que definir bien la estrategia de anticoagulación en ese paciente. E incluso para el 2018 estaban estudios en proceso en pacientes de diálisis. Ahora ya conocemos de que existe la indicación de Apixaban en pacientes con diálisis. Son estudios pequeños, es verdad, no son estudios randomizados, grandes, doble ciego, como uno pensaría de 18.000 casos, pero se está comenzando a ver pacientes en donde podamos usar una medicina en una dosis similar. En este caso, están usando 2.5 cada 12 horas en paciente dialítico. Y ustedes pueden observar que
a medida que llegas a clínica de creatinina de 50 a 30, tenemos que reajustar dosis de Dabigatran y de Rivaroxaban y de Endoxaban, pero Apixaban tenemos igual. Y cuando vamos a menos de 30, Rivaroxaban tiene una alternativa de 15 miligramos, Endoxaban de 30 y Apixaban puede seguir de 2.5 miligramos cada 12 horas. Al mismo tiempo, la insuficiencia hepática es algo que nosotros debemos de manejar y por eso es un estudio dinámico y reevaluación dinámica constante, ¿sí? Nosotros podríamos decir que si tenemos un child put de A, no necesitamos reducción de dosis ni en Dabigatran, ni en Apixaban, ni en Rivaroxaban. Endoxaban no hay en el mercado. Ahora, si tenemos child put de B de 7 a 9 puntos, ¿sí? Podemos usar con precaución los nuevos anticoagulantes orales, pero si el child put nos da de C, que es de 10 a 15 puntos, no podemos usar nuevos anticoagulantes orales, con la salvedad de que el child put B, Rivaroxaban, tampoco lo debemos usar. Esto es importante porque si tenemos un paciente con una insuficiencia hepática y ya nos tira un INR de 2,30, ya nos da 3 puntos. Hay que entender bien, digamos, que esto viene en combo, es albúmina baja, al mismo tiempo que INR alto, y ascitis, y eso ya nos dan puntos para contraindicar, ¿no? Y no usar. Al mismo tiempo, en el escenario de sangrados, pues tenemos que si el sangrado no limita, no genera un riesgo de vida, ¿sí? Y es un sangrado mayor que no genera un riesgo de vida, pues tratar de, primero, en la guía definir si tenemos agente reversor y si no tenemos agente reversor, ir con toda la batería de tratamiento hematológico, medidas de compresión y restitución de glóbulos rojos para poder suplantar, digamos, esta situación del sangrado. Si el sangrado está poniendo en riesgo la vida del paciente, tenemos que usar... tenemos que parar inmediatamente la medicina, comenzar a usar hemostasia local, reemplazo de fluidos, restitución de glóbulos rojos y, bueno, usar todas las medidas hematológicas para al mismo tiempo poder generar la hemostasia en este paciente. Con respecto al riesgo de sangrado gastrointestinal, sí, a mí sí me gustaría tocar en este tema algo en particular que es necesario. Un paciente con fibrilación auricular que tiene una gastropatía erosiva, una úlcera, puntualmente, digamos en curvatura menor, curvatura mayor, que está sangrando y que en la endoscopía no se ve que pueda parar con el tratamiento endoscópico y tiene que ir a resección quirúrgica para que no sangre más, puede hacerlo, ¿sí? Es necesario ir hasta las últimas instancias, agotar hasta las últimas instancias para evitar el sangrado gastrointestinal. Y si tenemos que a nuestro paciente someterlo a una cirugía de resección porque hay una úlcera de 7 centímetros sangrante, se lo somete. Hay que entender de que obviamente el riesgo-beneficio de no dar un anticoagulante en un paciente con fibrilación auricular que está generando trombos y generando constantemente accidente cerebrovascular es un peligro. Entonces, yo sí considero de que en esta estrategia es multidisciplinaria en el paciente que tiene un sangrado. No estoy hablando que el paciente tenga una angiodisplasia del colon, en donde hay múltiples sitios de sangrado, en donde sí, evidentemente, no vamos a poder integrar el anticoagulante. Pero si tenemos una úlcera que puede ser resecable o es un pólipo que puede ser resecable, necesitamos agotar todo el recurso terapéutico, quirúrgico, para poder hacer la resección del lugar y poder instaurar el anticoagulante oral. Esto es importante. Y hay una opción que es el cierre de orejuela. El cierre de orejuela en este caso nace como una alternativa para el paciente que no tiene indicación de anticoagulación o que tiene contraindicación de anticoagulación en ese contexto por un sangrado. Es por eso que nace así el cierre de orejuela y luego los escenarios van cambiando de él. Pero aún así, sí es importante definir esto, que el paciente con sangrado gastrointestinal tenemos que enterarnos bien por qué vamos a parar la anticoagulación en este paciente y si no podemos revertir esta causa. Al mismo tiempo, digamos, bueno, lo de clínica de creatinina y la suspensión,
deberíamos de entender de que cuando vamos a hacer la suspensión de la anticoagulación depende también de la depuración de la creatinina, del riñón y del clínex de creatinina. Entonces, sí es importante que veamos si el clínex de creatinina está entre más de 80, pues suspendemos 24 horas. Pero si el paciente ya tiene un clínex de creatinina de 30, y el riesgo de sangrado es bajo, tenemos que suspender 24 horas. Y si es alto, 48 horas. Pero en el apixaban. En el dabigatran, ustedes fíjense que esta sería una diapositiva un poco comparativa de esta situación. Necesitamos más días para suspender porque obviamente el riesgo del aclaramiento de la medicina es mayor. Entonces, en este caso, entendemos que los tiempos más cortos están en apixaban. Cuando uno va a ser un paciente con una angioplastia, con un paciente que tiene un evento coronario agudo y tiene fibrilación auricular, pues nos presentamos frente a un escenario realmente interesante, porque el riesgo de sangrado en un paciente con síndrome coronario que va a angioplastia es mayor que el paciente que obviamente no va a hacerse una angioplastia. Un estudio hemodinámico tiene varias salvedades que nosotros podemos en ciertas aristas evitar los sangrados en estos estudios. Pero aún así entendemos de que el paciente va a recibir un cateterismo y va a hacerse un stent, ¿sí? Entonces, sí, en dos escenarios. En el escenario del síndrome coronario agudo, que ustedes ven a la derecha, o en el escenario de angioplastia electiva. Si hay una angioplastia electiva, parar el nuevo anticoagulante oral y obviamente iniciar la intervención. Ahora, entender de que si el paciente va a ser intervenido con stents liberadores de droga, va a usarse un facilitador o va a quedar con un bolo de tirofiban, entendemos de que siempre la anticoagulación la vamos a interrumpir durante el estudio, durante el momento en que llega el paciente y se hace el estudio. La vamos a instaurar en la medida en que nosotros tengamos la seguridad del hemodinamista para integrar la medicina cuando ya la hemostasia esté cumplida, ¿sí? En el caso del síndrome coronario agudo, paramos al paciente, el anticoagulante en el momento en que llega, damos la carga de clopidogrel o del ácido acetil salicílico y en ese contexto vamos a manejar el paciente, obviamente, si es un supradesnivel ST o si es un no ST. Y si es un no ST, pues bueno, trabajar un poco en diferir un poco la angioplastia hasta que se cumpla las 24 o 48 horas de acuerdo al riesgo de clínex creatinina que ustedes vieron anteriormente. Ahora, si es que es urgente y hay que trabajar en él, pues hay que entender de que en la angioplastia podemos tener ciertas formas para hacer el procedimiento que nos pueden ayudar a disminuir el sangrado durante el procedimiento. Uno de ellos es el acceso radial. Hay toda una ola de los hemodinamistas de hacer y preferir el acceso radial. Primero, porque evitas el vendaje compresivo femoral. Segundo, porque es un plano compresible en la mano, en el acceso radial. De hecho, se puede hacer hasta radial distal, en este caso. Tercero, que el paciente puede deambular y al mismo tiempo puede tener un alta y acortar los tiempos, digamos, de la internación. Al mismo tiempo, podríamos también trabajar un poco con el hemodinamista para ver si son stents de nueva generación, si adicionalmente tuvo que usar tirofiban, bivalirrubina, mucha heparina durante el procedimiento, ¿sí? Y obviamente tratar de evitar fondaparinux, algunas cosas, digamos, que podrían generar mayor sangrado. También al mismo tiempo, si el paciente no tiene angioplastia y va a fibrinolisis, pues bueno, ahí también trabajar un poco con la fibrinolisis y no mezclar los nuevos anticoagulantes orales con el fibrinolítico, puesto que en ese caso en particular podríamos tener un mayor riesgo de sangrado. Entonces, en conclusión, en este escenario que es importantísimo, podríamos definir de que si la angioplastia es selectiva, ¿sí?, usar un stent de nueva generación, la triple terapia de lo que es aspirina, nuevo anticoagulante oral y clopidogrel debería ser usado dentro de los primeros 7 días y de ahí preferir el nuevo anticoagulante oral
más clopidogrel o más ácido acetilsalicílico. Y al año volver a hacer una evaluación de acuerdo al DAP score, que son los scores que uno estaría usando para poder definir si uno va a continuar con la terapia de antiagregación más anticoagulación o si uno va a usar solo la monoterapia de anticoagulación. Si el paciente ingresa por síndrome coronario agudo, pues usar la triple terapia de anticoagulación, la triple terapia que es nuevo anticoagulante oral más ácido acetilsalicílico más clopidogrel, y evaluar a los 3 meses si el paciente sigue requiriendo el triple esquema. Hay una cosa importante aquí. Este era un terreno bastante árido en este contexto, en saber el beneficio que le podía agregar a la aspirina a lo que es un paciente con fibrilación auricular y hacia manejar un paciente con el triple esquema. Y esto es que gracias a que ese escenario pudo comprobarse con un estudio, voy a adelantar, que es el estudio Augustus, en donde se comparó justamente este tipo de paciente, que es el paciente que primero tiene una fibrilación auricular con una indicación de anticoagulante oral, que tiene un síndrome coronario agudo, ¿sí? Que va a una angioplastia, ¿sí? Con un inhibidor, con lo que es un antiagregante, ¿no? De P2Y12 por 6 meses. Y en este caso lo que se hizo fue comparar con warfarina y al mismo tiempo de comparar con warfarina, volver a comparar entre placebo y aspirina para definir qué le agrega usar el triple esquema en este escenario tan complicado. Y lo que encontramos fue lo siguiente, de que, primero, que el apixaban era superior a la warfarina en ese contexto, teniendo un mejor perfil con un número necesario a tratar para evitar un evento de 26 pacientes, y al mismo tiempo, el agregarle a tu esquema de apixaban más clopidogrel, agregarle aspirina, no representaba una diferencia frente a no agregar aspirina frente al placebo. Esto que nos dio, y esto fue como una epifanía, porque incluso durante el estudio y la randomización del estudio, los hemodinamistas tuvieron la oportunidad de definir si continuaban con la aspirina o no, y darles un rango para continuar con la aspirina de los primeros 30 días en ellos, porque justamente ellos necesitaban, incluso durante la internación, por concepto, digamos, hemodinámico en ellos, de mantener la aspirina y clopidogrel sí o sí cuando se pone un stent y asumir el riesgo de la triple terapia. Lo que se encontró aquí es que el apixaban en conjunto con el clopidogrel, ¿sí?, tiene mejor perfil, ¿sí?, con respecto al riesgo de muerte y hospitalización que usar la triple esquema, que es apixaban más clopidogrel más aspirina, teniendo una diferencia significativa y reduciendo el riesgo absoluto de un evento de muerte y de hospitalización. Esto es importante porque cuando fue en el 2018 que se estaba publicando la guía, el escenario en el cual intentaba ubicar el nuevo anticoagulante oral, un esquema en ese contexto de la angioplastia, no estaba tan claro. E incluso el triple esquema no estaba tan claro. Obviamente todos estos estudios excluyeron al paciente con el ticagrelor. Entonces, en ese contexto sí fue un poco una epifanía esta situación de la aspirina, y es algo que ya venía haciendo ruido en la comunidad médica, entendiendo de que un nuevo anticoagulante oral con el clopidogrel quedaría suficiente en el paciente post-angioplastia. En conclusión, los pacientes con fibrilación auricular y un evento coronario reciente, infarto o angioplastia programada, tratados con un inhibidor P2Y12, el uso de apixaban sin aspirina tiene menos sangrados, menos hospitalizaciones y sin diferencia en eventos isquémicos con los pacientes tratados con warfarina. Un poco para hacerles hincapié en esto, ahora la guía del 2020 está un poquito más clara en este aspecto y nos dice, bueno, ok, es el síndrome coronario agudo el que se está instaurando. Nosotros tenemos que usar un esquema, un nuevo anticoagulante oral más el inhibidor P2Y12, el clopidogrel, puede ser prasugrel,
en ese caso lo van a usar en conjunto y evaluarlo a los 12 meses, pero ustedes fíjense que la aspirina está en rojo y tiene obviamente esto que llega hasta el mes en donde uno la suspende. Esto marca, digamos, una tendencia porque realmente el estudio nos enseñó de que no hay un valor agregado de la aspirina, incluso hay mayor riesgo, así que preferir, si uno va a mantener, digamos, un esquema, un nuevo anticoagulante oral más el P2Y12 sería suficiente para mantenernos por los 12 meses y ahí volver a hacer evaluación. Ahora, si el paciente fue afibrinolítico, ¿sí? Podríamos usar el nuevo anticoagulante oral o, digamos, como es una terapia de clopidogrel, se podría manejar, digamos, hasta los 6 meses y de ahí continuar con el nuevo anticoagulante oral. Estamos hablando en el escenario del paciente con fibrilación auricular y síndrome coronario agudo. Y en el paciente que tiene un nuevo anticoagulante oral o un inhibidor de vitamina K, pues bueno, tratar de manejar lo mismo en ese sentido, digamos, de anticoagulación, entendiendo que la aspirina le presenta un mayor riesgo de sangrado. Ahora, vuelve a hacer la guía del 2020 hincapié en las estrategias que están asociadas con la reducción del sangrado y los que son los riesgos de sangrado. La hipertensión arterial, la historia de stroke, infunción renal anormal o función hepática normal, ya lo expliqué anteriormente, la habilidad del INR siempre y cuando sea warfarina lo que estemos usando, mayores de 65 años y usar alguna otra medicina concomitante, digamos, a los nuevos anticoagulantes orales. Factores trombóticos, diabetes, enfermedad multivaso, enfermedad arterial coronaria prematura, fracción de lo que es el clínico de creatinina, la presentación clínica, y fíjense que estos factores de riesgo los tenemos aquí y realmente un paciente siempre viene en combo, entonces nosotros tenemos paciente con diabetes, insulino requiriente, con una presentación de un síndrome coronario aguda, con una fracción con una enfermedad renal baja, bueno, y ahí ya tenemos 3 factores de riesgo. Entonces, aquí hay que hacer más o menos una forma de hacer un score clínico para poder definir si uno debe de usar el anticoagulante oral en este paciente o no. Bueno, aquí cuando tenemos el CHA2-VAS obviamente de 0, nosotros tenemos que definir y plantear realmente si este paciente vamos a manejarlo con anticoagulante o con doble antiagregación, y obviamente si el paciente tiene historia de fibrilación auricular, pues tenemos que obviamente comenzar a pensar de que tiene un riesgo de stroke alto, al mismo tiempo que si vamos por el CHA2-VAS, tenemos más de 2 o 3, pues bueno, vamos a observar que el paciente tiene mayor riesgo de stroke. Frente a los escenarios de postinfarto, también rivaroxaban posiciona a una dosis de 2.5 miligramos, y ya vamos a hablar un poco del tema de las dosis y de la biodisponibilidad, un poco con esta reducción de dosis que podría ser una arista para primero tener un poco más de tranquilidad, por último, por parte del clínico, pero al mismo tiempo, cuando uno ve la biodisponibilidad, uno entendería de que aquí nos gustaría tener un poquito más de prevención. La necesidad de cardioversión eléctrica, pues bueno, con un nuevo anticoagulante oral por mayor a 3 semanas, en ese caso, digamos, podríamos hacer la cardioversión con más de 3 semanas un nuevo anticoagulante oral, pero si el paciente no está anticoagulado y tiene menos de 48 horas, bueno, hay limitada data con nuevos anticoagulantes. Lo que uno prefiere es hacer una cardioversión eléctrica con heparina de bajo peso o usar, digamos, el transesofágico para poder definir si realmente hay trombos para cardiovertir. Si es más de 48 horas, pues bueno, el paciente obviamente vamos a tratar de estar en anticoagulación con el paciente y definir y descartar la presencia de trombo en la aurícula izquierda para poder hacer la cardioversión eléctrica. Bueno, aquí con respecto al tema de la dosis, a mí sí me gustaría hacer hincapié en esto, porque con respecto al tema de la diferencia de monodosis o múltiples dosis, sí tenemos algunas situaciones en particular. En el caso de apixaban, tenemos que usar una dosis cada 12 horas
mantiene la concentración mayor en el organismo, frente a usar una sola dosis al día, puesto que comienza a bajar la concentración de la molécula. Y esto es importante para definir la acción también de una u otra molécula. Frente al tema de la concentración también, podríamos definir que la concentración mínima estaría por debajo de la curva si uno obviamente usa una sola dosis frente a uno usaría múltiples dosis. Ahora, el problema también con las monodosis, aquí viene una situación en particular que puede perder el efecto de tratamiento frente al olvido de una de las dosis. Digamos que el paciente está tomando una sola medicina al día, en este caso, un anti-10, y de pronto olvida la medicina. Fíjese la concentración como cae frente a la doble dosis administrada, que uno tendría mayor seguridad con respecto a la concentración. Y esto es importante también aclarar. En el paciente hipertenso es fundamental el control de la hipertensión arterial. También es fundamental en el paciente hipertenso predecir fibrilación auricular. De hecho, uno podría usar en el estudio Framingham tenemos estos son los factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular. La hipertensión genera fibrilación auricular porque esto es como un vagón de un tren. Lo que pasa en el vagón anterior, si genera retraso en los pasajeros en el vagón siguiente, va a generar una acumulación. Al mismo tiempo genera un aumento del volumen de la aurícula, un desarraigo auricular, y en ese contexto se genera aumento de presiones y lo que es, digamos, arritmias tipo fibrilación auricular en el paciente hipertenso. Entonces, uno podría un poco predecir si el paciente es diabético, si tiene criterios de hipertrofia ventricular. Los pacientes con índice de masa aumentado y el consumo de alcohol, en este caso, el alcohol habría que definir a veces bien un poco, porque uno tiene cierto beneficio con el vino tinto, pero si el gramaje está entre los 20 y 30 gramos, porque si te pasas aumenta el riesgo, y si disminuyes menos de 30, aumenta igual el riesgo cardiovascular. Entonces, en este contexto, el alcohol podría generar un efecto beneficioso en enfermedad cardiovascular, pero al mismo tiempo en hipertensión podría ser, digamos, dañino. Y también entender que más del 60% de los pacientes con fibrilación auricular son hipertensos, y esto sí es importante aclararlo. Y la hipertensión arterial debe de ser tratada, y si no es tratada y si no es manejada, tenemos más riesgo de tener más eventos de fibrilación auricular y más eventos, obviamente, de probables efectos cardiovasculares a todo nivel. Entonces, la hipertensión arterial aumenta la tasa de los eventos en pacientes con fibrilación auricular, y si no está tratada, con mucho más razón. Es por eso que necesitamos tener dosis de antihipertensivos óptimas y mantener las presiones arteriales dentro de los rangos y llegar a los goals estándar de manejo de hipertensión arterial, para poder tener un paciente que está bien controlado y que no tiene mayor riesgo de sangrado, porque al mismo tiempo el paciente que tiene hipertensión arterial no controlada y está bajo tratamiento anticoagulante oral, si no está controlada esa hipertensión arterial, tiene mayor riesgo de sangrado. Por eso vamos a hacer hincapié en esto, en controlar la hipertensión arterial en ese escenario. Teniendo objetivos de tensión arterial en pacientes con fibrilación auricular, podría ser mejor el control y al mismo tiempo disminuir la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Y en este caso, bueno, la hipertensión arterial es el único factor que duplica el riesgo de accidente cerebrovascular. En el paciente con accidente cerebrovascular, las moléculas han demostrado un posicionamiento importante y favorecen en general los resultados individuales de cada una de las moléculas al uso de nuevos anticoagulantes orales frente a la warfarina en embolia sistémica, ¿sí? En resumidas cuentas, digamos, lo que es embolia sistémica y nuevos anticoagulantes orales, pues bueno, han demostrado superioridad, lo que es apixaban y dabigatran, y no inferioridad, rivaroxaban, endoxaban y dabigatran en una dosis de 110. La comparación en la vida real es lo que realmente nosotros comenzamos a intentar ver, porque sí es difícil
no va a ser posible hacer un estudio de las moléculas a la par, pero los registros sí nos pueden, abrir los registros, sí nos pueden definir un poco cuál es, digamos, la tasa en el momento en que uno compara una medicina con otra. En este caso tenemos un estudio en donde hubo una comparación de apixaban frente a las otras moléculas, donde cuando se compara con warfarina, tiene un diseño en donde favorece, obviamente, hacia el uso de apixaban con respecto a disminuir eventos cardiovasculares y embolias sistémicas, y cuando se compara con dabigatran tiene una tendencia a favorecer a apixaban, comparando con rivaroxaban también favorece hacia la apixaban. En este contexto, hospitalizaciones también favorece a la apixaban versus warfarina, versus dabigatran y versus rivaroxaban. Y es importante aquí porque hay cortes de estudios donde uno podría ver un número de pacientes significativo, y en este caso esto es una corte de un registro, de un análisis comparativo entre apixaban y el resto de las moléculas, y justamente en el momento en que se compara apixaban frente a las otras moléculas, hay una menor reducción de embolia sistémica. No hay diferencias con dabigatran, con ACV hemorrágico, pero sí hay una reducción significativa en comparación con rivaroxaban y con warfarina, ni hablarlo, ¿sí? Con respecto a los sangrados tienen menos sangrados, la molécula en este caso, comparada con las demás, el apixaban, y el sangrado gastrointestinal también, fíjese que sí es importante aclararlo. Y esto realmente, el sangrado gastrointestinal es el cuco realmente de todo cardiólogo todo médico que use anticoagulante oral, ¿no? Sangrará en algún momento. De hecho, muchos pacientes que llegan a la consulta oncológica llegan por sangrados secundarios a problemas gastrointestinales, y no hay que menospreciar los eventos cerebrovasculares en los pacientes con cáncer, ¿no? Eso es importante aclararlo también. Con respecto a estudios de seguridad y efectividad, también el momento en el que uno trata de ver estas grandes bases en donde uno puede comparar todos los anticoagulantes orales, tenemos superioridad con respecto al tema de apixaban frente a los otros anticoagulantes, ¿sí? En seguridad, en efectividad y en mortalidad. Este es un estudio de Stroke del 2020 que fue publicado. Ustedes pueden observar esta reducción. En el paciente con sangrado gastrointestinal es importante también aclarar que si bien es cierto el anticoagulante está hecho justamente para eso, para generar anticoagulación, una región que esté susceptible a sangrar, siempre con un anticoagulante va a sangrar. El tema es el paciente que tenga un sangrado mayor, y en ese punto las nuevas moléculas se ven favorecidas frente a la warfarina, todas las nuevas moléculas frente a la warfarina en ese contexto, salvo rivaroxaban. Con rivaroxaban sí hubo mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. En su defensa se puede decir de que el CHATS del paciente con rivaroxaban era mayor, y era un paciente con mayor riesgo cardiovascular por CHATS, pero bueno, al mismo tiempo la molécula parecía tener esta situación en particular. A diferencia, siendo un anti-10, a diferencia con el apixaban, con la dosis de 5 miligramos cada 12 horas, que demostró superioridad con warfarina. Y aquí también es importante aclarar, podemos tener un anti-10 con una dosis y otro con otra dosis, y entender cómo va a trabajar también el efecto adverso de la molécula, y al bajar la dosis y al mismo tiempo poder sustentar con cada 12 horas un buen efecto anticoagulante. En resumidas cuentas, con respecto a apixaban y dabigatran y endoxaban, disminuyen el sangrado mayor, rivaroxaban igual y el dabigatran igual. Sangrado gastrointestinal, en este caso también es importante entender de que se favorece a los nuevos anticoagulantes orales, en este caso con apixaban, el uso frente a la warfarina, y en ese caso en particular del sangrado gastrointestinal pareciera que el paciente sangraría menos.
Y al mismo tiempo, las demás moléculas pues tienen una tendencia a la media, en este caso el rivaroxaban frente a la warfarina, de ser favorecidos. Y con respecto al tema del dabigatran, pues bueno, favorece a la warfarina en ese aspecto, digamos, el sangrado. Con el sangrado gastrointestinal, pues tenemos un aumento del sangrado gastrointestinal con dabigatran y igual efecto con apixaban, rivaroxaban, y endoxaban aumenta el sangrado gastrointestinal cuando esa es la dosis de 60 miligramos. Entonces, la realidad es que uno tiene que usar ensayos clínicos, uno tiene los estudios que posicionan a cada molécula. Ahora hay que tener datos de la vida real para poder tomar decisiones médicas adecuadas. En general, los estudios de la vida real, pues lo que hacen es informar, dar la información obtenida fuera de los estudios randomizados. Y esto es importante porque los estudios randomizados están con, por ejemplo, tener 62% de pacientes en rango de anticoagulación. En los estudios grandes es posible porque hay todo un mecanismo para mantener esos pacientes en rango. Frente a la vida real, que el paciente anticoagulado con warfarina tiene que sobreagendarse para poder enseñar sus INR con el hematólogo o con el cardiólogo, entonces la práctica clínica es la realidad. Entonces los estudios en vida real, en ese caso, obviamente, nos pueden dar una ayuda. Al mismo tiempo, nos pueden dar ejemplos, ¿sí? Y al mismo tiempo nos pueden dar ventajas de acuerdo a costos y obviamente podemos obtener grandes dimensiones de estudios en la vida real cuando uno abre registros como el que les enseñé de 400.000 pacientes. Frente a estos estudios, los sangrados mayores son menos frecuentes en apixaban cuando uno abre todo este abanico de registros. En este caso, Gregory Lip hace esta comparación entre esta base de datos desde enero al 31 de diciembre del 2013, en donde se ve claramente que porcentaje de pacientes con riesgo, con sangrado de mayor, bueno, con rivaroxaban y warfarina van a la cabeza y el apixaban posicionándose como una molécula con menos riesgo de sangrado mayor. De la misma manera, en el 2018, en este estudio de la vida real, también se puede observar que el apixaban tiene una significancia favoreciendo el uso de apixaban frente a la warfarina y frente, en este caso, al rivaroxaban y frente al dabigatran, pues una tendencia a ser mejor. La importancia de la función renal es interesante esto porque cada vez uno puede ir al congreso, verlo al congreso europeo de cardiología, donde ya se muestra en el momento en que hacen la ronda de anticoagulación. Es interesante, pueden ir a ver el caso que se presenta justamente un paciente con diálisis, justamente en ese paciente en donde la anticoagulación tiene estudios pequeños, y la FDA da su recomendación en este contexto, usar el apixaban, en este caso dice Liquid, nosotros tenemos en el Ecuador Mantixa, ¿sí? De 2.5 miligramos 2 veces al día en el paciente que tenga las siguientes características: más de 80 años, o menos de 60 kilogramos y una creatinina sérica más de 1.5. O sea, reducir la dosis nos da esa posibilidad en el paciente con falla renal. Entonces, sí hay que entender de que el ajuste de clínicas de creatinina puede ser un beneficio, en este caso, para evitar este ajuste continuo y esta continua evaluación del paciente si uno ya usa una dosis de un medicamento que se permite en estos estudios. Entonces, aquí lo que se aconseja es, bueno, el apixaban con menos de 15 clínicas de creatinina con o sin ajuste, y evitar dabigatran, rivaroxaban y endoxaban. Con un clínico de 30, evitar dabigatran, y con un clínico de menos de 50, pues usar cualquier nuevo anticoagulante oral, sabiendo de que el límite menos de 30 ya comienza a descartar un nuevo anticoagulante. La importancia del peso corporal, pues yo me acojo un poco a lo que dice la FDA. A ver, paciente menos de 60 kilogramos, al mismo tiempo que nosotros tenemos un paciente menos de 60 kilogramos que vamos a usar un antiagregante. Entiéndase, cuando vamos a usar un antiagregante tenemos también ciertos efectos de las moléculas que
Obviamente se van a ver aumentados sus efectos adversos si el paciente tiene bajo peso, si el paciente tiene más de 80 años. En este caso, el paciente de bajo peso, la dosis ajustada de apixaban nos podría ayudar con este paciente en particular. Y si el paciente tiene alto peso, más de 120 kilos, usar con precaución apixaban o rivaroxaban y evitar obviamente la dabigatran. Ahora, si tenemos un paciente entre 60 y 120 kilogramos, pues tenemos todos los anticoagulantes orales para usar. Con respecto al tema del infarto, pues ya lo vimos bien. Con respecto al tema del infarto, es toda una situación en particular con el paciente con fibrilación auricular, y la verdad es que el estudio Augustus posiciona esto. Ahora, el dato adaptado de acuerdo a los estudios madre, ¿sí?, favorece el uso de apixaban versus warfarina en el paciente con síndrome coronario agudo, el paciente con rivaroxaban frente a la warfarina y el paciente con endoxaban en el paciente con infarto. Y esto es importante porque estos son los estudios madre, no es el estudio Augustus que posiciona realmente ese escenario en particular, ¿sí? Entonces, en ese escenario, el dabigatran no le fue bien, pero tenemos rivaroxaban y apixaban para el síndrome coronario agudo, para el infarto de miocardio. Esto ya lo expliqué del estudio Augustus, en donde se posiciona la molécula. Y bueno, volviendo a la recomendación, haciendo el resumen, pues bueno, más de 80 años, menos de 60 kilogramos y más de 1.5 de clínica deberíamos entender revisarlo. Ahora, con respecto al tema del apixaban, el Mantixa es igual al original, puesto que ustedes ven la recomendación es el IQUIS, ¿no? En ese contexto sí es importante aclarar de que hay estudios de bioequivalencia de cada una de las moléculas. En este caso, apixaban tiene un estudio de bioequivalencia tanto con lo que es Mantixa versus el IQUIS. O sea, sí hay un estudio de bioequivalencia. Y la pregunta es si al final de todo esto el apixaban sería superior. Y en esto sí sería importante, digamos, poder entender un poco que los escenarios clínicos en donde se plantea, digamos, nuestro paciente, debe de ser, digamos, elegido de acuerdo a los criterios de riesgo que uno vaya a definir. Yo puedo decir el anticoagulante superior en este contexto, paciente con creatinina menos de 30 o menos de 30 en el síndrome coronario agudo porque se posiciona, digamos, de acuerdo al nuevo estudio del Augustus. Ahora, podría también decir que el paciente tiene un creatinina más de 50 y ¿cuál anticoagulante es superior? Pues la verdad, cualquiera de los anticoagulantes orales nuevos, en ese contexto, en el síndrome coronario agudo, ustedes lo vieron en la guía, se puede usar. Es por eso que la pregunta queda en el aire un poco también para los espectadores, porque sí es interesante, digamos, y doy por finalizada la presentación, sí es interesante poder entender de que los nuevos anticoagulantes todos han llegado para quedarse, ¿no? Ahora, ¿cuál es superior o no? Pues bueno, uno evalúa los escenarios dentro de la temática, digamos, de la interacción diaria que uno tiene con el paciente y dentro de las posibilidades también que tiene un paciente al frente. Ahora, yo tengo un paciente con una angioplastia, con una enfermedad multivaso, diabético, entiendo que tiene una función renal alterada y que está deteriorando su función renal, hablo con el nefrólogo, estamos ajustando dosis, pues bueno, el escenario ideal ahí sería usar una molécula con mayor habilidad con respecto al creatinina. Tengo un paciente con un buen creatinina, tengo un paciente que va a someterse a una angioplastia, puedo usar un nuevo anticoagulante oral, cualquiera de los que están a disposición para obtener en el mercado. ¿Tengo efectos adversos con cada uno de los anticoagulantes orales? Sí, los tengo. Hay que entender eso claramente y al mismo tiempo que uno tiene efectos adversos con un nuevo anticoagulante oral, tener también las soluciones para cada uno de ellos. En este caso, tener lo que es el equipo multidisciplinario para poder entender cuándo un paciente sangra o cuándo un paciente incluso tiene un evento cerebrovascular frente a el uso de un nuevo anticoagulante oral. Y en esto yo planteo siempre este ejemplo que doy. Tuve un paciente de 70 años de edad con una fibrilación auricular y le inicio la anticoagulación. La paciente era hipertensa.
bueno, comienzo a usar un anticoagulante oral de una marca en particular, y no voy a decir el nombre porque me parece súper, hay que tener respeto en esto. Se usa un anticoagulante oral de una marca en particular y de pronto tengo a la paciente a los 3 meses llamándome a las 5 de la mañana porque tenía afasia y bueno, accidente cerebrovascular. Logramos entrar rápidamente para ver el evento cerebrovascular. Hicimos una trombolisis mecánica con el neurointervencionista. Se identificó, digamos, que había un trombo ahí que venía de la aurícula, que la paciente tuvo fibrilación auricular ese día justamente. Y bueno, por un tema, la paciente dice, bueno, tengo que cambiar del anticoagulante a otro, y se puso reacia y cambiamos a la otra marca. Una vez que cambiamos a la otra marca, la paciente se fue y vuelve a hacer otro evento cerebrovascular después con la otra marca. Y para colmo, en el evento cerebrovascular hace una transformación hemorrágica, así que suspendemos la anticoagulación y entramos en la estrategia, ya parece entonces la paciente quería cambiar de cardiólogo, entonces en ese entonces lo que hicimos fue, bueno, armo el equipo de hematología y encontramos que la paciente tenía un déficit de proteína C y S. Entonces, hay que entender de que frente al evento de la anticoagulación, o sea, el anticoagulante uno lo está dando, se protege al paciente, pero también no pasan desapercibidos estos pacientes que tengan una alteración hematológica y que tengan accidentes cerebrovasculares recurrentes a pesar de la medicina anticoagulante que se le está dando. Es por eso que propongo también que todas las personas que usen un anticoagulante oral, un nuevo anticoagulante oral, tengan también un equipo de backup frente a este tipo de situaciones porque pueden pasar. Al mismo tiempo, estar trabajando todos con medicina interna, porque yo recuerdo también otro paciente más, y con esto cierro, René, creo que venimos bien en el tiempo. Con esto, o sea, tuve otro paciente también que me decían justamente los gastroenterólogos, me decían, pero es que no puedes anticoagularlo porque tiene una úlcera de 7 centímetros. Bueno, ¿dónde está la úlcera de 7 centímetros? Es en curvatura menor y tiene la úlcera y va a sangrar. Bueno, yo tengo un eco con smoke. El smoke nosotros le llamamos a ese plastrón que se está formando un trombo en la aurícula con un smoke grado 4 que va a formar un trombo, va a ser un accidente cerebrovascular y tú tienes una úlcera de 7 centímetros que puede ser maligna también, que necesita resecarse. Entra el cirujano, que reseque y que una vez que cerremos, controlemos e integremos la anticoagulación porque el paciente va a hacer un ACV. Y eso hicimos, o sea, no quedarse con la limitante, ok, tuvo un sangrado gastrointestinal, nunca más, no. Tener el equipo de medicina interna y un gastroenterólogo de confianza para poder acudir a ese paciente y definir, porque por ahí es un cáncer que no está diagnosticado y la paciente tiene un pólipo sangrante y con el nuevo anticoagulante oral tenemos obviamente mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces sí es importante aclarar eso, el equipo multidisciplinario es fundamental y al momento de elegir un nuevo anticoagulante oral, tener el beneficio obviamente y la seguridad y saber que todos han demostrado que han llegado para quedarse. Todos han llegado para tener su indicación, pero al mismo tiempo no todos están tan ampliamente para cualquier situación en particular y en este caso dejo hincapié en el screening de creatinina, en esta situación en particular, en ese control dinámico del screening para poder andar ajustando las dosis. Pues bueno, yo creo que sí hay un beneficio de una u otra forma, de una molécula a otra. Estimado Luis, yo creo que en honor al tiempo y también por el número de participantes, existen algunas preguntas. Vamos a dar inicio brevemente porque ya estamos con el tiempo justo. Existe un par de preguntas, unas 3 preguntas. Vamos a empezar por la última, que es un poco más fácil. Dice que Keila Jiménez, ¿qué anticoagulante sería ideal en pacientes con eco, contraste espontáneo en ventrículo izquierdo descrito por eco transtorácico, tomando en cuenta que es un factor de riesgo cardioembolígeno? Yo creo que ya hiciste un poco la respuesta, pero puntualmente hay que aclarar. Bueno, sí hay 2 estudios de pocos pacientes que se están haciendo justamente en trombos del ventrículo izquierdo.
Anti-10, ambos han demostrado diluir el trombo en el ventrículo izquierdo. Esto es importante. Y obviamente la warfarina. Puedes usar rivaroxaban, puedes usar apixaban para diluir este trombo. Ahora, obviamente hay que definir el momento del trombo, si es de un infarto o no, pero estos estudios han demostrado diluir el trombo, claramente. Muy bien. Estas dos moléculas. Muy bien. Se armó un poquito de comentarios en el chat sobre una pregunta de una doctora Vicuña, que tiene mi mismo apellido. No sé si seamos parientes o no, pero bueno. Ella habla sobre el uso de anticoagulantes en el embarazo. ¿Cuál sería el uso de anticoagulantes? ¿Qué aconsejas tú? Hubo un doctor que ya respondió, pero bueno, globalmente para que todos tengan conocimiento. Bueno, frente al paciente frente a la mujer, digamos, con un embarazo, hay que entender claramente de que la indicación de la anticoagulación debería de venir no solo desde el punto de vista del cardiólogo, sino que manejarlo también con ginecología en conjunto. Usar nuevos anticoagulantes orales en estos pacientes implica un riesgo, así que sí sería bueno un equipo multidisciplinario en conjunto con el ginecólogo para poder definir en este paciente en particular. Yo creo que eso sí es un tema extenso para poder, digamos, comentarlo, pero sí sería conveniente trabajarlo en una estrategia con el ginecólogo. Hoy en día están contraindicados los anticoagulantes directos en el embarazo, así como la warfarina, ¿no? Se prefiere la heparina de bajo peso molecular. Un comentario. Hace poco se nos presentó en el chat grupal de electrofisiología un trabajo que me pareció interesante, publicado hace pocas semanas tal vez, que es sobre la mortalidad en pacientes que están con insuficiente tratamiento y con sobretratamiento, con overdosis, con mucho tratamiento. Y curiosamente dio datos interesantes porque estos pacientes no se mueren por accidente cerebrovascular o por hemorragia. ¿Qué comentario se merece ese artículo? No sé si lo leíste. O sea, sí lo vi. El inconveniente aquí es que pareciera de que tener una mayor mortalidad por no estar anticoagulado vendría a ser como casi una iatrogenia realmente, porque tener el paciente con una anticoagulación óptima y evadir la anticoagulación en el paciente con fibrilación auricular realmente sería un riesgo, y en ese contexto sí sería conveniente siempre aplicar la guía en cada paciente y definir el inicio de la anticoagulación. Sí, el paciente obviamente sobre anticoagulado, pues tenemos un paciente que también hay que trabajar en fragilidad de ese paciente. A ver, si tengo un paciente que está propenso a hacer caídas, digamos, si es mayor y necesita mucha asistencia y por ahí se olvida de tomar las dosis o toma más dosis de la habitual, pues vamos a tener mayor riesgo en ese paciente y en esas complicaciones con ese paciente, ¿no? Entonces sí hay que entender eso en particular, que cuando iniciamos un anticoagulante y estamos en anticoagulación subóptima porque tenemos miedo, porque queremos iniciar una dosis más baja, estamos también poniendo un riesgo al paciente, ¿no? Ya, correcto. Hay una pregunta y tal vez va a ser la última. Creo no hubo muchas preguntas en esta sesión. Es del doctor Medrano Plana, y dice, ¿cómo sabríamos, ya lo respondiste, pero hacer hincapié, ¿cómo sabríamos qué retirar? Clopidogrel más anticoagulante en un paciente con stent colocado al año. ¿Y cómo? Claro. El tema es que hay que evaluar el stent, ¿sí?, que se colocó. Hay un score que se llama el DAP score, que es uno que uno usaría a los 6 meses o al año para evaluar si uno necesita continuar el clopidogrel o no. En ese estudio está demostrado de que más de 3 stents, ¿sí?, si se colocó más de 3 stents, si el paciente es diabético con hipertensión arterial y más de 65 años, deberíamos de continuar el clopidogrel incluso hasta 36 meses. Sí, pero es importante aclarar de que
tenemos herramientas para eso. Sería bueno que se consulte el tema del DAT Score, porque justamente esto con la nueva guía fue mucho más claro. La evaluación al año. Y si el paciente, si tú no cumples esos puntos, tú puedes tranquilamente retirar el clopidogrel y continuar con el nuevo anticoagulante oral después del año. Sí, perfecto. Se puede suspender el clopidogrel y continuar con la coagulante del paciente con FA. Bueno, muy bien. Gracias, estimado Luis Alberto. Fue una charla interesante. Seguramente quedaron preguntas pendientes, pero ustedes las pueden hacer y enviarlas para que el speaker les responda dentro de lo posible. Quiero invitarles me hicieron la recomendación y vale la pena hacer hincapié sobre el Día Mundial del Corazón. Existe una caminata virtual el viernes 25, 26 y 27, auspiciada por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha, y es importante no solamente por el que sea el Día del Corazón, pero vale la pena hacer ejercicio, un ejercicio moderado, un ejercicio disciplinado es lo mejor. Entonces están invitados a esta caminata virtual. También me sugirieron hacer hincapié en el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular de la SIAC y del Núcleo de Pichincha de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, en el cual se va a realizar del 26 al 28 de noviembre de este año, modalidad virtual con profesores de Argentina, profesores de Canadá, argentinos que viven en Canadá, doctores de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Cuba y también con profesores internacionales de otros países, de México, Perú, y el doctor Fernando Huiz y Osiris Valdés de Venezuela, y también evidentemente profesores nacionales que están aquí indicados en esta diapositiva. Con esto yo creo que ha sido suficiente. Tenemos 1 hora 6 minutos, una charla muy interesante y quiero agradecerles por su participación en el evento de hoy. Repito, si existen dudas o preguntas, por favor envíenlas a la sociedad para que a la brevedad posible sean respondidas. Un abrazo, saludos a todos y damos por terminada esta sesión. Gracias, Luis. Muchas gracias.